Pero la pregunta es esa, doctor José Félix, ¿van a contemplar la posibilidad de apoyar a Abelardo de la Espriella? ¿Hay allí una posibilidad de parte de ustedes de hacerlo? Pero inicialmente hemos dicho acompañamos a Paloma. Y si Paloma no pasa, y si Paloma no llega a ganar la gran consulta por Colombia, pensemos en ese escenario, entonces ustedes podrían apoyar en la primera vuelta a Abelardo de la Espriella. Claro, no tenemos ninguna obligación con ninguno de los demás. De pronto con Vicky, pero no tenemos ninguna obligación. Dígame qué obligación tiene María Fernanda con el resto de quienes participaron, cuando además hay una nota de la silla vacía, en donde al parecer varios de quienes están en esa consulta volvieron otra vez a la vieja tesis del 22, que si era María Fernanda, entonces no le invitaban a participar de la consulta. Cuando le preguntan si apoyaría a Abelardo de la Espriella en el escenario de que Paloma Valencia no supere la consulta, José Félix Lafauri no esquiva la pregunta, pero tampoco se precipita. Aclara que hoy su prioridad no es repartir respaldos, sino entender qué va a pasar dentro del proceso político que está en marcha. Sin embargo, deja algo claro. Él no tiene compromisos automáticos con los demás precandidatos y no se siente atado a respaldos impuestos por dinámicas internas que, según dice, excluyeron deliberadamente a su esposa. Lafauri explica que, llegado el momento, evaluará los escenarios con base en afinidades ideológicas, no en acuerdos partidistas, y en ese punto reconoce que con Abelardo de la Espriella comparte una visión más cercana en temas clave como seguridad, defensa institucional y rumbo del país. Subraya que una cosa es su posición personal y otra la situación jurídica y política de María Fernanda Cabal, quien mientras siga en el partido tiene restricciones claras. Él, en cambio, se asume libre para tomar decisiones políticas propias si el escenario lo exige. No habla de apoyos inmediatos, pero tampoco cierra la puerta. Deja el mensaje implícito: si la consulta no favorece a Paloma, el tablero político se reacomoda, y él no piensa quedarse al margen. Que si era Paloma, sí. Entonces, ¿por qué esas exclusiones? Entonces, si hubo exclusiones con ella, porque ahí está la nota de la silla vacía, ¿cuál es la razón por la cual nosotros tengamos que apoyar a cualquier otro? Por supuesto que tenemos muchísima más afinidad con Abelardo de la Espriella, porque ha dicho lo mismo que ha dicho María Fernanda a propósito de los temas centrales de la política colombiana, en materia de seguridad, en materia de defensa de las instituciones. Tenemos mucho más cosas en común. Mire usted el discurso del señor Abelardo de la Espriella y mire lo que viene diciendo María Fernanda, no en la campaña, a lo largo de 12 años en que ha sido parlamentaria, desde que estuvo en la Cámara, con respecto a los procesos de negociación. Ella fue enemiga de que yo participara con el ELN. Todos ustedes me invitaron muchas veces a hablar y algunos se reían porque me ponían a dormir en el sofá. María Fernanda es una persona con ideas muy claras sobre ese tema en particular. Más allá de los escenarios electorales, hay un elemento que Lafauri deja entrever con claridad. La cercanía política entre María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella no es coyuntural ni oportunista. Ambos han coincidido durante años en una visión firme del país, especialmente en temas como seguridad, defensa del Estado de Derecho y autoridad institucional. No se trata de acuerdos recientes ni de cálculos electorales, sino de una afinidad construida desde posiciones ideológicas similares y un discurso sin matices frente al rumbo que consideran debe tomar Colombia. Lafauri sugiere que entre Cabal y de la Espriella existe respeto mutuo y reconocimiento político, una coincidencia de principios que va más allá de partidos o consultas. En un escenario de reacomodo, esa cercanía no sorprende. Responde a una lectura compartida del momento histórico y de los desafíos que enfrenta el país. En ese contexto, la figura de María Fernanda Cabal aparece aislada, cuestionada y, según su entorno, marginada por una estructura que dejó de representar sus principios. Y es ahí donde la cercanía con Abelardo de la Espriella deja de ser una anécdota para convertirse en una señal política. Mientras el Centro Democrático enfrenta su crisis interna más delicada, el mapa de la derecha comienza a reconfigurarse. Las afinidades ideológicas, antes contenidas por la disciplina partidista, hoy emergen como posibles rutas alternativas. El escándalo no solo sacudió una consulta, abrió la puerta a nuevos alineamientos y a un reordenamiento político que apenas comienza. Primero que tengo que destacar, o por lo menos decirles, que lamento mucho que se haya filtrado una carta que le dirigía al director del partido, a Gabriel Vallejo, un par de días antes de la convención estatutaria del partido. Yo venía desde prácticamente al día siguiente, es decir, del martes 16 de diciembre,
teniendo una conversación amable con el doctor Vallejo, a propósito del resultado de unas encuestas que evidentemente nos tomaron a todos por sorpresa. Y por supuesto, antes de ir a cuestionar el resultado, quise tener toda la información pertinente por parte de las entidades, terceros privados, que hicieron las encuestas y que auditaron a las encuestas. Dirigí muchos, creo que 6 o 7 derechos de petición, hay 2 derechos de insistencia, y la verdad es que la información que nos llegó fue una información muy sumaria, de la cual no se puede deducir absolutamente nada. Y este es un problema de fondo, es un problema casi que de dignidad, de honor. Nosotros somos fundadores del partido, hemos trabajado a lo largo de casi 20 años o más construyendo lo que es el legado del presidente Uribe, que hizo indiscutiblemente un gobierno inmejorable, y por consiguiente todo lo que ha venido pasando a partir del año 10 en adelante, pues hay una cantidad de elementos sobre los cuales evidentemente no nos deja suficientemente satisfechos. Una fractura histórica sacude al Centro Democrático. José Félix Lafaurí, fundador del partido y miembro de su dirección nacional, denunció un presunto fraude interno en la consulta que proclamó a Paloma Valencia como candidata presidencial. En una carta reservada, fechada el 23 de enero y dirigida a la cúpula del partido, Lafaurí afirma tener certeza fáctica y moral de que los resultados fueron adulterados, señalando directamente a Lester Toledo, Nubia Estela Martínez y José Obdulio Gaviria como actores clave del proceso. La denuncia se sustenta en audios, testimonios, inconsistencias en el colegio electoral y la negativa del partido a entregar la información completa pese a más de 6 derechos de petición formales. Lafaurí no busca tumbar la candidatura de Paloma Valencia, pero sí exige una salida política digna y la posibilidad de una escisión para que María Fernanda Cabal pueda crear un nuevo partido de derecha, asegurando que en el Centro Democrático se agotó la deliberación y el espacio político. Y muchísimo menos lo que ha sido este proceso del cual yo he tenido la oportunidad de conversar con el presidente Uribe desde un 18 de julio del año 24, cuando estuve con él en Montería y le expresé algunas inquietudes con respecto al proceso político que se venía, sobre todo después de un gobierno que como este ha afectado notablemente la seguridad, especialmente en el sector rural, y además porque a mí me tocó, precisamente por insinuación del presidente Uribe, participar en este gobierno como delegado del gobierno en las conversaciones con el ELN. En consecuencia, sabía las dificultades que iba a haber. Tenía una idea más o menos clara, o por lo menos intentaba leer con alguna claridad la dinámica de la política del año 25, es decir, del año pasado. Y hoy también creo tener alguna claridad con respecto a lo que terminará por suceder de aquí a las elecciones de marzo y posteriormente la elección presidencial. Todo comenzó en silencio, sin comunicados, sin entrevistas, sin redes sociales. Apenas se conocieron los resultados de la consulta interna del Centro Democrático, José Félix Lafaurí sintió que algo no encajaba. No habló de fraude, no habló de trampa, habló de inconformidad. Como fundador del partido y miembro de su dirección nacional, decidió hacer lo que, según él, correspondía: hablar con el partido, no con los medios. Desde el 16 de diciembre inició conversaciones privadas con la dirección. Pidió explicaciones sobre los resultados, pidió los soportes de las encuestas, pidió claridad sobre el llamado colegio electoral, no para impugnar, no para atacar, sino para entender. Envió 6 derechos de petición formales, luego 2 insistencias más. La respuesta, según él, fue siempre incompleta. Datos generales, sin detalles, sin posibilidad real de verificación. Mientras tanto, Lafaurí hacía su propio ejercicio. Llamaba dirigentes, hablaba con militantes, contrastaba cifras, y lo que encontraba en el territorio no coincidía con lo que decía el informe oficial. Volvió a insistir dentro del partido, pidió una conversación reflexiva, pidió revisar el proceso con calma, pidió evitar errores que, según advirtió, podían tener consecuencias graves, pero las respuestas no llegaron, o no llegaron como él esperaba. Fue en ese punto cuando la inconformidad se transformó en una convicción, que el proceso no había sido transparente y que dentro del partido ya no había espacio para la deliberación. No fue un arrebato, no fue una reacción emocional.
Fue según él la conclusión de semanas de conversaciones internas que no llevaron a ninguna parte. Ahí entendió que el problema no era solo el resultado, sino el silencio, y fue entonces cuando tomó la decisión, dejar constancia por escrito, elevar su inconformidad de manera formal y pedir una salida política. No para destruir al partido, no para desconocer a la candidata elegida, sino como él mismo diría después, para no quedarse callado cuando sintió que algo no estaba bien. Lo ocurrido en el Centro Democrático no es solo una crisis interna. Es una señal de reacomodo político. La inconformidad expresada por José Félix Lafauri deja al descubierto fracturas profundas y abre un nuevo escenario para figuras como María Fernanda Cabal. En medio del ruido, las afinidades ideológicas comienzan a pesar más que las siglas. Y lo que parecía un episodio interno hoy marca el inicio de una nueva etapa en la derecha colombiana.